Presentación digital del alumno Francisco Javier Lozano Rivas. Introducción de tema. Centro de día para adultos mayores. Pasando a la definición del tema, se comprende por centro de día aquellas instalaciones especializadas para los adultos de la tercera edad, donde un grupo de profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y cuidado de las personas mayores. Los mayores pueden continuar en sus casas, pasando las noches y sus fines de semana en ellas. De este modo, no existe una desvinculización total de su ambiente y su entorno diario, ya que no se encuentra en una situación de total dependencia. La justificación de nuestro proyecto es generar un estado ideal que supone de bienestar, de salud y comodidad para los adultos mayores de la región, en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o molestia que perturbe el físico o la mentalidad de nuestros usuarios. Se tomó como antecedente el Centro de Salud de Palma, Mallorca, en España, en donde se tomó como inspiración el esponjamiento del espacio público que dota de un área de relación colectiva alrededor del edificio previo a la entrada del mismo, la configuración de la volumetría, la geometría del patio, la semientrada, la orientación y la definición de las pérgolas, tanto como la fachada, ofrecen a las siguientes ventajas: la garantización de la protección solar en el verano, el control lumínico, visual y la ventilación natural cruzada en todos los puntos del edificio. Todos estos conceptos tomados como base para la estructuración de nuestro proyecto. En cuanto al marco de referencia, se tomó como inspiración a Frank Lloyd Wright y su arquitectura organicista, la cual toma como filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Esto quiere decir que se desarrolla sus partes planas, horizontales y verticales con la combinación del paisaje y los elementos naturales empleados. Uno de los mayores exponentes de Frank Lloyd Wright son la casa de Rodin en Chicago. Sus características son sus espacios amplios y sus volúmenes diversos, donde cada habitación predomina por el uso natural de la luz. El uso de material como ladrillo romano, madera y cristal acentúan la sensación de calidad de la casa. También su singular enfoque en los recorridos dentro de la casa, no llegando a formar pasillos, sino conexiones variadas entre espacios. Pero sobre todo, los volúmenes de la composición dan a entrever un crecimiento gradual entre cada espacio dentro de la obra. Pasando de lleno a la conclusión del tema, el objetivo del proyecto será obtener un área de descanso y recreo que genere un estado ideal de bienestar para los usuarios mediante la combinación de paisajismo con la luz natural, atrayéndolos a actividades diversas que los inviten al usuario a estar en constante movimiento y flujo por las instalaciones sin limitantes como la edad o su estado físico y mental. Análisis del sitio. En cuanto al análisis del sitio, el terreno se encuentra ubicado entre la avenida Día del Empresario y avenida Plutarco Elías Calles, con una vegetación árida y un clima mayormente seco por la mayor parte del tiempo, localizado en medio de dos ríos, los cuales serían el río de la Silla y el río de Santa Catarina. Encontramos en ello una de sus principales debilidades, gracias al riesgo de inundación debido a la poca infraestructura de drenaje pluvial. A un lado a eso, se encuentra con regulados medios de transporte. El resumen: el sitio se encuentra en un estado de total baldío, por su ubicación a un lado del cerro, y por la cantidad de cauces que lo atraviesan, y el análisis de riesgos hidrometeorológicos y geológicos resulta muy importante que esto, por sus escurrimientos pluviales, hacen de Guadalupe sea un área muy vulnerable. Análisis del cliente. Dentro del análisis del cliente nos encontramos con la necesidad de contratar a diversos especialistas para llevar a cabo las actividades que se llevarán dentro del centro de día. Creamos con esta información
Las diversas diagramas donde se pueden ver las distintas herramientas y mobiliario necesario para cada uno de los dichos especialistas, los cuales son cocinero, lavaplatos, voluntario de cocina, jardinero, intendente, peluquero, voluntariado de peluquero, bibliotecario, voluntariado de bibliotecario, recepcionista, coordinadora, voluntariado de coordinación, instructor de baile, instructor de tai chi, instructor de maestro de artes, doctor general, podólogo, nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, voluntario de fisioterapeuta y demás. Análisis del usuario. Cuando entramos a hablar del tipo de usuario que va a asistir dentro de nuestro centro de día, nos encontramos con los ancianos de movilidad total, los ancianos con movilidad parcial y los ancianos con movilidad nula. A un lado a ellos se encuentran los empleados del cliente, tales como el chofer, cocinero, lavaplatos, voluntariado de cocina, jardinero, intendente, peluquero, voluntariado de peluquero, bibliotecario, voluntariado de bibliotecario, recepcionista, coordinador, voluntariado de coordinación, instructor de baile, instructor de tai chi, maestro general de artes, doctor general, podólogo, nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, voluntariado de fisioterapeuta y visitante común. Adentrándonos a los talleres recreativos, nos encontramos que el centro de día contará con clases de arte, juegos de mesa, clases de baile, clases de tai chi, actividades en el exterior, clases de cocina y club de lectura. Todo esto con base para que el usuario mantenga su mayor parte de su estadía entretenido y ocupado en sus deberes, recuperando la vieja juventud que tenía en su momento. En cuanto a los servicios que otorga el centro de día, nos encontramos con el área administrativa, el área recreativa y de entretenimiento, el área común, el área médica y las áreas exteriores, al igual que las áreas de servicio. Contamos con un horario complejo, de las 10 a las 5 de la tarde. De esta manera, nos aseguramos que la mayor parte del tiempo de la estadía de nuestros usuarios se concentre con la mayor luz natural posible. En cuanto al resumen de las necesidades del usuario, se tomaron en cuenta a los usuarios con mayor índice de necesidades como una constante en cuanto a medidas. Esto se denotará en los espacios con actividades tan demandantes como la de ir al baño. El uso de los salones será con un enfoque emotivo, donde el usuario se sienta inspirado a aprender cosas nuevas alrededor de su estadía. Se crearán espacios que ayuden a crear nuevos recuerdos en los usuarios mediante los recorridos y la vegetación. Se implementará el uso de la luz natural como una parte del cuidado en la salud de los usuarios. Áreas como son las de cafetería serán espacios de desarrollo e interacción social, ya sea con otros usuarios o con invitados exteriores. Conceptualización del proyecto. Al hablar de nuestro concepto del centro de día, hablamos también de nuestro objetivo, que es crear un espacio atado a los recuerdos y plantear una sensación de crecimiento mutuo y la recuperación de la emoción de aquella época dorada de cada individuo. El nombre del centro de día, My Wave, se toma de inspiración de una de las canciones de Frank Sinatra, que refleja la esperanza y las ganas de vivir cada día de la manera en la que uno decida hacerlo. Dentro de nuestras intenciones conceptuales y funcionales, nos encontramos con la centralización del complejo para crear una accesibilidad dentro del contexto urbano, así como una interacción más fructífera y amigable con los demás. Se desarrolla el concepto de crecimiento gradual por los espacios. Se crean espacios públicos para el aporte al ingreso económico y a los recursos del centro, tales como la biblioteca, el área médica y el snack. Se toma en cuenta a los usuarios con mayor índice de necesidades como una constante en cuanto a medidas de centro de día. El área médica se mantiene cerca de la avenida principal para un mejor rendimiento de traslado. Se aprovecha la luz del sol para todas las actividades requeridas, además de contar con una vista a los jardines constante.
Se orienta las áreas de manera que mantenga un convivio del fraccionamiento y del parque mediante las ventanas. Se propone un área de descanso familiar, amueblado con pérgolas, las cuales serán de usos múltiples, ya sea para juegos de ajedrez, visitas familiares, convivios, pláticas, descanso y demás. Dentro del diseño bioclimático de la estructuración de nuestro proyecto, se otorga al edificio una forma orientada hacia el noroeste. De esta manera, el edificio se mantenga protegido a las oleadas de calor del verano. A un lado, a eso, gracias a los espacios amplios, aberturas destacables y una variada vegetación regional en los jardines, se crea una ventilación cruzada que mantiene el sitio en constante ventilación, creando así un microclima interno. Sus diversas aberturas junto con el horario de sus actividades permite que el sitio se mantenga siempre con una luz natural. En esta diapositiva se puede apreciar los diagramas de flujo y partidos arquitectónicos que se tuvieron que ejecutar para llegar a un resultado final más que favorable para nuestros usuarios. Se crearon espacios de área públicas para el aporte a los recursos del centro de día, tales como la biblioteca, el área médica y el snack. Al igual que los diagramas de movimiento, también se tuvieron que hacer varios bocetos del plano. Se mantenía la idea del crecimiento constante del usuario a la par del edificio, por lo que el juego constante de espacios es fundamental para nuestro crecimiento. La propuesta del parque. El parque público tiene como objetivo de mantener la interacción entre el adulto mayor y el peatón común. Proyecto arquitectónico fase 1. Llegando a este punto de la investigación es donde podemos apreciar con mayor detenimiento las plantas arquitectónicas y la planta de conjunto, al igual que sus cortes y elevaciones. Proyecto arquitectónico fase 2.
Complementos finales. En la conclusión de nuestro proyecto, la idea base es proporcionar esa sensación de libertad de aquellas épocas doradas, desarrollar una especie de conexión emocional por la institución, pensar en el edificio como una escuela, parecido a cuando los jóvenes pasan tanto tiempo en los espacios como estos, crean un apego emocional, conectándolos con los recuerdos vividos en las aulas, en los patios, en todos los lugares de estas instituciones. Esto es lo que se busca plantear, una sensación de seguir creciendo como persona, sin importar la edad, manteniendo un juego móvil en donde el edificio lleve de la mano a los usuarios, en una especie de crecimiento gradual en los espacios, empezando como la idea de jugar con las primeras áreas como un espacio visiblemente pequeño, y a medida que se ingresa a las diversas zonas, estas irán creciendo junto con el usuario. Normativa. Bibliografía. Muchas gracias por haber visto toda nuestra presentación, espero les haya gustado este breve vídeo y esperen muchísimos más.